Y esta tarde conversamos con el embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, sobre el proceso con el que México busca no solo defender su soberanía, sino hacer de este desafortunado evento, es decir, el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, pues un ejemplo para la no repetición en el futuro. No se trata de cualquier cosa frente al momento crítico que atraviesa el mundo y la fragilidad de las instituciones internacionales, como por ejemplo la ONU, y la actual crisis del Medio Oriente es el gran ejemplo. Es un asunto muy grave, con riesgos mayúsculos para toda la región y por ende para el mundo entero. No podemos olvidar que se trata de un conflicto que tiene cuando menos 80 años de duración, ¿no? Porque desde la fundación del Estado de Israel en Palestina surgió estas discrepancias de toda índole entre los habitantes palestinos que estaban en esa área y el nuevo Estado israelí. Ahora, probablemente en todos estos 80 años no ha habido un momento donde los riesgos fueran tan grandes como en este momento, porque desde luego se trata de naciones con armamentos sumamente poderosos y por lo menos en el caso de Israel, con armas nucleares. Entonces, la posibilidad de que esto se expanda a toda la región del Medio Oriente es grande, es una cosa gravísima y a la que no se le ve una salida inmediata probable, porque yo creo que la comunidad internacional, ayer lo vimos en una sesión del Consejo de Seguridad aquí en la ONU, la comunidad internacional favorece de manera abrumadora la solución de dos estados, ¿verdad? El Estado de Israel y un Estado constituido con todas las prerrogativas de un Estado moderno en Palestina. Pues esta no parece estar ni siquiera en el terreno de las negociaciones en este momento. Esa posibilidad ha estado, desde luego, por años entre los posibles elementos a negociar, pero en este momento parece que la violencia, los rencores históricos, los agravios recientes después del ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, están tomando la delantera y están dominando la situación. Y específicamente sobre la debilidad de las instituciones, el embajador Vasconcelos habló de la batalla constante que se ha dado por parte de diversos países, incluido México, para reformar uno de los principales obstáculos para la actuación de la ONU, el Consejo de Seguridad y el poder de veto de sus miembros. Exactamente. Usted ha hecho una evaluación muy certera de la situación interna de la ONU. Mientras prevalezca esta estructura del Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, que son esencialmente quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, y hay que decir también quienes fundaron la ONU, pero mientras estos 5 países sigan ejerciendo la facultad del veto, entonces pueden frenar cualquier acción en la que estén de acuerdo incluso en los otros 188 países de las Naciones Unidas que no son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Desde que yo llegué aquí en el mes de diciembre, me he dado cuenta que la gran discusión interna dentro de la ONU es cómo reformar el Consejo de Seguridad. Pero más allá de estas contradicciones, en medio de la proximidad de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia por la demanda de México contra Ecuador, el embajador Vasconcelos se mostró optimista en que el país será acompañado en su posición y ve poco probable que este tema enfrentara el veto de alguna potencia. Sí, yo espero que en el caso del enorme problema que hemos tenido con la violación de nuestra sede diplomática en Quito y los agravios al personal diplomático, espero que en este caso, si esto llegara en algún momento al Consejo de Seguridad, ningún país ejercería el veto, porque no existe país alguno en el mundo al que le convenga que no se respeten los principios esenciales del derecho internacional, de la convivencia internacional, yo diría,
como son la no violabilidad de las sedes diplomáticas, del personal diplomático, todo lo que representa la Convención de Viena, que hay que insistir en ello. Llevó muchos años, muchas décadas, muchos siglos llegar a estas normas internacionales establecidas en los últimos 100 años, básicamente. Entonces, hemos encontrado, la verdad, México ha encontrado un enorme consenso en apoyo a nuestra posición respecto a lo ocurrido en Ecuador. Yo hasta este momento, hace ya 2 semanas de ese conflicto, de que inició esa agresión a nuestra soberanía, y no he encontrado un solo representante permanente ante la ONU de algún país que no me exprese en lo personal, en contactos individuales, lo que lamentan, deploran y condenan lo que llevó a cabo el gobierno del Ecuador. Entonces yo creo que en este caso sí se va a poder lograr un consenso muy importante. Ningún país quiere verse en la situación en que nos vimos hace 2 semanas en Quito o en otras muchas que podrían derivar de la no observancia del derecho internacional. Y yo creo que en el caso particular del conflicto entre México y Ecuador, ahí yo no veo que pueda haber, por ejemplo, el ejercicio del veto, porque insisto, ¿qué país puede desear que se lleven a cabo violaciones tan flagrantes a la soberanía de otros países representadas en nuestras representaciones diplomáticas, ¿verdad? Ahí yo veo una posibilidad importante de consenso. Ahora, hay que decir que nunca un país hasta ahora ha sido expulsado de la ONU, ¿no? En los alrededor de 80 años de existencia de la ONU, desde 1945. Y cuando ocurrió el inicio del conflicto en Ucrania, algunos países consideraron solicitar la expulsión de Rusia por haber, digamos, traspasado fronteras de un país, de otro país extranjero, pero no se logró, no hubo un acuerdo sobre eso, porque siempre la ONU ha trabajado sobre la idea, el concepto de que es mejor tener a todos los protagonistas de un problema sentados a la mesa que expulsar a uno de ellos, ¿no? Pero en el caso de, insisto, de México y Ecuador, es otra cosa, porque no es que tuviéramos un conflicto anterior, no es que estemos en guerra, ni mucho menos. Todos sabemos que el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano son hermanos. Aquí fue simplemente una agresión eh, hacia una sede diplomática contraviniendo un principio de derecho internacional. Entonces yo no creo que aquí hubiera ni objeciones mayúsculas, ni el ejercicio del veto. Vamos a ver qué sucede. Hemos iniciado un proceso, ya está previsto ahora que el 30 de abril y el 1 de mayo tengan lugar las primeras audiencias en La Haya sobre este caso. Esperemos cuál va a ser la respuesta del Ecuador y a partir de ahí veamos qué sigue. Hasta donde yo sé, estamos centrados en este momento en la demanda que presentamos en La Haya. De ahí el asunto pasaría como tal a Naciones Unidas, a la Asamblea General, pero yo no estoy al corriente de si hay otras medidas, otras acciones en este momento, ¿no? Ya veremos qué sucede.